Gracia y paz para cada uno de ustedes, mi querido hermano. Buenas tardes. Traigo una pequeña predicación, una pequeña enseñanza de la gracia de Dios. Más usted la va a aprender si se deja guiar por el Espíritu Santo y no por mí. Empieza a investigarla, empieza a leer la Escritura y investigar la historia. En estos días vi un religioso evangélico por ahí, ¿no? Que dijo ser conocedor de la sana doctrina, dijo él, del Evangelio de la Gracia. Dijo conocer la sana doctrina del Evangelio de la Gracia de Dios, afirmando que Yahshua de Nazaret, todavía en sus días de la carne, entró varias veces en el templo de Jerusalén para enseñar y curar personas, etc. Dice él. Ahí yo fui hojeando la Biblia, fui a mi casa, empecé a hojear la Biblia y no encontré ningún pasaje con tal confirmación que él le está diciendo a la gente, y como la gente no lee, no escudriña, se lo cree todo, ¿no? Mas encontré varios pasajes que relatan que eso no aconteció dentro del templo de Jerusalén, mas sí en la sinagoga judaica. Investigue qué sinagoga judaica, ahora también se lo digo. Y le voy a nombrar varios versículos, ¿no? Mateo 4:23 dice: y recorría Yahshua toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 9, versículo 35 dice: y recorría Yahshua todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 12:9 dice: y pasando de allí entró en la sinagoga de ellos. Mateo 13, versículos 53 y 54 dice: aconteció que cuando terminó Yahshua esta parábola, se fue de allí y llegando a su pueblo les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se quedaba asombrado y decía: ¿de dónde tiene esa sabiduría y esos prodigios? Marco 1, versículo 21 y el versículo 39 dice: y entraron en Capernaum, y tan pronto como llegó el sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba. El versículo 39 dice: salió pues a recorrer toda la Galilea, predicando en la sinagoga de ellos, expulsando los demonios. Marco 3:1 dice: otra vez entró Yahshua en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Marco 6, versículo 2 dice: cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y los muchos que le escuchaban estaban asombrados y decían: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que se le ha dado? Y tales milagros que se realizan mediante sus manos. Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de sábado entró en la sinagoga, según su costumbre, y se levantó a leer. Lucas 4:20 dice: luego, enrollando el volumen, lo devolvió al asistente y se sentó. Amigo, y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, fijos en Yahshua. Amigo, si Yahshua hubiese gustado del templo, no lo hubiese destruido, no hubiese destruido el templo de Jerusalén si gustaba del templo. Yahshua sabía que es el mismo Dios, que ahí había doctrina de hombre, había mucho robo, había mucha distorsión y mucha religiosidad, sometiendo al pueblo de Israel. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros somos el templo de Dios. Infelizmente, ellos, lo del sistema religioso evangélico y otros sistemas religiosos más, quieren que las personas continúen creyendo que Dios está en las llamadas por los hombres de iglesias, solo para ellos sacarle el dinero a las personas. Más varios versículos hablan
que Dios no habita en templo hecho de manos humanas. Les recomiendo Hechos 17, 24 y 25 y Hechos 7, 48. ¿Qué significa sinagoga? ¿Qué era sinagoga? En aquella época solo asistía un solo templo, el templo de Jerusalén, donde eran llevados los diezmos cada un año, cada 3 años y cada 7 años de los agricultores y los ganaderos para ser repartidos a los sacerdotes levitas, a los huérfanos, a las viudas y al extranjero, sí, a los pobres. Los pobres no diezmaban, como lo hacen hoy en día manteniendo esos vagabundos. Sinagoga es lugar donde se reunían los israelitas para ejercicio de su culto. Sí, sinagoga no es un templo, no es una iglesia, es un lugar donde ellos se reunían, hacían su culto y compartían, hablaban entre ellos mismos. Sinagoga no es templo ni iglesia, era lugar de culto judaico, o sea, asamblea religiosa de los judíos. Era lugar de culto de personas de la religión judaica. Los judíos también usan la sinagoga como locales de reunión y estudio. A lo largo de la historia, ellos vienen ejerciendo un papel importante en la preservación de su religión, siglos y siglos de su religión y de su cultura judaica. Todavía en esta época ellos lo hacen. Entonces, para que entienda un poquito, Yahshua es lo opuesto al sistema religioso. Por eso fue odiado y despreciado por la religión judaica. Usted allá que hoy algunas cosas ha cambiado algunas cosas hoy. No, ahí están esas iglesias de hombres, esos templos de hombres que son peores que la de antes, cuando judaicos, ahora son peores. En 1 Juan capítulo 2 versículo 18 y el versículo 22 dice: hijito, ya es el último tiempo, y tal como oíste que el anticristo viene aún ahora, y han surgido muchos anticristos, pues esto conocemos que es el último tiempo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Yahshua es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahí el apóstol Juan le está hablando a los judíos, que había muchos anticristos. Esos anticristos eran de la religión judaica, eran personas de la religión, o que eran cristianos y salieron de la enseñanza de Yahshua y se dividieron y se siguieron la costumbre judaica. 1 Juan capítulo 4 versículos 2 y 3 dice: en esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Cristo Yahshua ha venido en carne procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Cristo Yahshua ha venido en carne no procede de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Según de Juan capítulo 1 versículo 7 dice: porque muchos engañadores ahí han salido al mundo, que no confiesan que Cristo Yahshua ha venido en carne. He aquí el engañador, el anticristo. Amigo, la escritura no habla de una sola persona conocida como anticristo, más sí de muchos anticristos que había en aquella época y lo hay en esta época también. La última hora que dice ahí, en el contexto de los anticristos, no se refiere al fin de aquel mundo, no, porque Juan dice que la última hora ya había llegado en el primer siglo, mi amigo. Estos textos no hablan de un anticristo futuro para nosotros, no, mas sí de muchos que ya habían salido del medio de los cristianos en el primer siglo. Un anticristo es una persona, que niega a Cristo o que niega que Yahshua vino en la carne. ¿Cómo están haciendo ahora la religión? Ellos niegan prácticamente todo lo que Cristo hizo. Prácticamente niegan todo, colocan a Cristo como un mentiroso, como un hereje, distorsionando todo. Esos son los anticristos de hoy en día. El peligro de las doctrinas humanas, mi querido amigo, sobre el anticristo es que ellos desvían la atención de los fieles de la verdadera amenaza en forma de tentaciones. Dicen que el anticristo es un diablo, o un demonio, o un ser espiritual, dicen ellos. Esas son doctrinas contra Cristo, mi amigo.
porque las personas no examinan la escritura y están a espera de figuras terribles. Si un monstruo o un ser espiritual viviendo en una galaxia, en vez de esperar la venida de un monstruo o ser espiritual viniendo de otra galaxia, debemos defendernos contra los enemigos de Cristo que están en este mundo, que están en esta época, como los religiosos evangélicos, los religiosos pentecostales, los religiosos católicos, los religiosos testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Y que están dentro de esos templos religiosos, mi querido amigo. Desde la época de las Escrituras, todo lo que se oponen a Dios o se coloca como representantes de Dios en la tierra, si estos pastores, los papas que han pasado y el papa de ahora, los que se dicen padres en la iglesia católica, los padres santos, los budas, los chamanes espirituales, los que se dicen reverendos, los que se dicen ancianos, los presbíteros, etcétera. Esos son los anticristos de hoy en día. Esos son los anticristos. Entonces ellos distorsionan la palabra, como usted no investiga, no lee, no escudriña, no se deja llevar por el Espíritu de Dios. Usted cae en las distorsiones de ellos. Usted cae en las conversas y en la herejía, en las mentiras de estos pastores, de estos religiosos, y va a seguir engañado. Infelizmente es así. Gracias y paz para cada uno de ustedes.